Bueno, siguiendo con nuestro programa, quisiera comentarles que en el chat nuestro periodista Gonzalo León va a dejar un link para que nos puedan colaborar en contestar una encuesta de satisfacción usuaria en relación, ¿cierto?, a la jornada que hemos estado participando el día de ayer y hoy. Es muy importante que la puedan contestar, ¿cierto? Esto nos ayuda a mejorar y la verdad es que nos ayuda, ¿cierto?, a en futuro, cuando organicemos una próxima jornada, ¿cierto?, mejorar aún más el contenido y, ¿cierto?, exponer temas que nos interesen a todos. Veo ya que están conectados nuestros siguientes invitados para el siguiente panel. Y la verdad es que en honor al tiempo vamos a pasar al tiro a esta presentación. Agradecemos, ¿cierto?, nuevamente a Carolina que nos acompañó en la presentación de inicio de nuestra jornada. Y vamos a dar paso a un siguiente panel de discusión donde también pueden participar una vez ya, ¿cierto?, que nuestros expositores ya estén listos para contestar sus preguntas. Y este panel tiene que ver con los desafíos en salud digital para la red asistencial. Sin más, voy a dejar con ustedes a Vesna Sabando, quien será la encargada, ¿cierto?, profesional de nuestro Departamento de Salud Digital, de moderar este panel. Así que, Vesna, te doy el pase para que puedas iniciar con esta presentación. Hola, muy buenos días. Agradecer por la presencia de todos los participantes y de todos los expositores esta jornada tan exitosa. Bueno, a continuación vamos a presentar un poco este tema de desafíos de salud digital para las redes asistenciales. Sin duda, la implementación de las estrategias de salud digital en la red asistencial es un desafío que requiere una mirada multidisciplinaria y la colaboración de múltiples actores para que sea verdaderamente exitosa. Algunas de esas voces son departamentos cercanos a nuestro Ministerio de Salud y sus respectivas jefaturas están aquí y hoy conectados para conversar con nosotros acerca de estos desafíos. Les presento a continuación entonces al doctor Juan Luis Novoa, jefe de la División de Gestión, José Luis Novoa, jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales, la doctora Gisela Schaffer, jefa de la División de Atención Primaria, y Carlos San, jefe del Departamento de Estadística e Informaciones en Salud, DEIS. Cada uno de los expositores tendrá un tiempo breve para poder hacer su presentación y luego pasaremos a la ronda de preguntas. No sé si doctor José Luis está listo para su presentación. Sí, pero le doy, digamos, el paso si quiere allí, la que presente Tiene que prender el micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Hola. Sí. Ya, no, lo que decía es que para que lo hiciéramos en el fondo por nivel de complejidad le da que partir allí se las gusta. Primarias, secundarias, terciarias y así vamos. Como Ningún problema, empiezo yo. Vale. Bueno, primero agradecer la invitación, corregir un poquito a Vesna, yo no soy la jefa de la División de Atención Primaria, ahora sí, circunstancialmente, subrogando a la doctora Tapia, y primero transmitirles un afectuoso saludo de parte de ella, que por diversos compromisos no pudo estar en este seminario, pero espero poder representarla de la mejor manera posible. Voy a compartir una presentación que tengo yo acá, pero decirles que la presentación es más bien una ayuda a memoria, porque cuando uno tiene 10 minutos para hablar de los desafíos que tiene una red completa, resulta bien complejo poder sintetizarlo todo. Así que voy a empezar a compartir entonces. ¿Se ve la presentación? ¿Sí?
Sí. Muchas gracias, Vesna. Entonces, nos invitaron a hablar sobre los desafíos en salud digital para la red asistencial y en mi caso voy a hablar de los desafíos de la atención primaria. Esta modalidad tiene un panel donde luego nos van a hacer preguntas, decirles de antemano que probablemente no tengamos todas las respuestas a esas preguntas porque es una situación que está en desarrollo para todos. Para empezar a hablar de la salud digital en la atención primaria, la primera pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿y qué diablo es la salud digital? Porque claramente la salud digital no es de mi expertise tiene que ver con la atención primaria en sí misma. Entonces aquí quiero aprovechar de agradecerle a la doctora María José Letelier, que gentilmente compartió conmigo la presentación que hizo ayer en la jornada y primera dificultad que nos encontramos cuando conversé con ella, que como ministerio no tenemos todavía una definición de qué entendemos por salud digital. Ella me comentaba que se está trabajando, pero sí tenemos una visión de qué es lo que buscamos y es lo que compartió a ella y que quiero traer de nuevo a colación. ¿Qué buscamos con la salud digital? La salud digital como estrategia centrada en la persona y que permite, con sustento en las tecnologías de información y comunicaciones, apoyar al sistema sanitario tanto en sus procesos asistenciales como en la promoción y prevención, así como también en la generación y uso de información para la gestión y elaboración de políticas públicas. Y de esta definición podríamos entender que lo que buscamos es simplemente apoyarnos y facilitarnos la vida a través de las tecnologías. Buscando algunas otras definiciones, justamente eso es lo que se define como salud digital, es decir, toda la tecnología que pudiese apoyar a la salud de las personas y al control de las patologías. Yo alcancé a conectarme un ratito antes a la presentación que estaba haciendo Carolina y sin estar de acuerdo, hablamos un poco de lo mismo. Cuando empezó la implementación del proyecto, en ese momento Hospital Digital, lo primero que tuvimos fue mucha resistencia, y resistencia de nosotros mismos, quienes estábamos liderando el proceso de atención primaria, y por cierto que de los establecimientos y de los ejecutores. Porque es inherente al ser humano, lo desconocido, el salir del área de confort, nos genera susto, nos genera miedo, y si no estamos preparados o no conocemos lo que viene, claramente nuestra reacción va a ser de rechazo, de protegernos en el fondo. Entonces siempre vamos a tener resistencia al cambio. Hubo un proceso de implementación de agendamiento electrónico en la atención primaria, hubo un proceso de instalación de las habilitantes y de la conexión y conectividad en las puestas de salud rural. No sé si todos saben lo que es una puesta de salud rural, pero básicamente son dispositivos en localidades pequeñas de hasta 500 personas donde se acerca la salud, pero una salud bien limitada en el fondo, donde tenemos 1 o 2 paramédicos residentes y un equipo de cabecera que hace rondas quincenales o mensuales, dependiendo cuáles sean las necesidades. Por tanto, acercar la salud a un equipo completo, a esta gente que está en distancia física lejana, claro que era un avance. Sin embargo, no tuvo la recepción que uno pudiese esperado. Primero, porque en Chile no tenemos todavía la conectividad que podríamos necesitar. Las puestas de salud rural, que son alrededor de 2.000 en Chile, están en localidades alejadas, por tanto muchos de ellos no tienen la posibilidad de conectarse a internet. Esas fueron primeras situaciones que fuimos encontrando. Y los procesos de agendamiento electrónico han sido un tema, porque en el fondo este proceso, a ver, ¿cómo lo digo? Lo más bonito que se pueda. La solución no estaba pensada para el problema. El que tiene el problema del otro lado no fue partícipe de la solución, por tanto, claramente fue mucho más complejo el intentar implementarlo. Pero después de todas estas resistencias, lo que ha tenido mejor acogida hasta el momento es la telemedicina, con algunas células que ya venían desarrollándose a lo largo del tiempo, otras nuevas que aparecieron en este nuevo contexto. Y han tenido mejor acogida. Sin embargo, tenemos múltiples dificultades que nos van frenando un poquito el avance. Las habilitantes de las que hablaba Carolina hace un rato, las habilitantes de las que hablaba ayer también la doctora Letelier, son un tema. Y nosotros además, como una dificultad adicional, o tal vez una oportunidad, porque eso es lo que quiere mostrar esta foto, que los cambios son oportunidades,
la atención primaria desde los años 80 aproximadamente, su administración está delegada en su gran mayoría a las municipalidades, por lo tanto, las decisiones locales también son de las autoridades locales en muchas cosas. Entonces ahí tenemos que conjugar un montón de situaciones para que esto pueda seguir avanzando. Sin embargo, con todas estas resistencias que teníamos o que tuvimos, y en algunos casos seguimos teniendo, vino la pandemia, vino el COVID-19 y todo este cambio se fue transformando en una oportunidad. Todas esas resistencias que tuvimos en un inicio bajaron rápidamente por una necesidad. Y entonces las tecnologías sí fueron solución, no las mejores que hubiésemos querido, porque fue a pulso que se fueron implementando algunas situaciones como para poder mejorar el acceso básicamente a la población que tenía que estar con su movilidad reducida. Entonces, a lo que nos convocaron, desafíos, ¿qué desafíos vemos? Y dentro de los desafíos yo lo quise ordenar dentro de las distintas áreas que tiene la salud digital, porque no es solo la telemedicina, probablemente eso ya lo han dicho durante esta jornada. Y entre las distintas áreas para la atención primaria nosotros vemos un montón de desafíos y desafíos más bien desde la lógica de las oportunidades. Entonces, desde las áreas de la salud digital tenemos la automatización de procesos y servicios. Y aquí yo puse un cuadro, un esquema que es del año 2014, de una presentación que hizo el Ministerio de Salud en la Expo Hospital de ese año, de cómo el ecosistema de salud es tan complejo por las necesidades de información que tiene. Y luego viene Carlos Sanz del departamento de DEIS, que probablemente sea su gran problemática, la necesidad de información que tenemos y cómo convivimos con todas las organizaciones e instituciones. Aquí la red asistencial está reducida a un pequeño cuadro, pero cada uno de estos cuadros por sí mismo tiene un montón de mini cuadritos que necesitamos información para la gestión. Aquí también es importante como desafío no confundir la automatización de los procesos con la mejora de los procesos. ¿Sí? Si un proceso no está bien definido o bien trabajado, probablemente se perpetúen esas fallas o esos defectos en un proceso automatizado porque la automatización más bien lo facilita, lo simplifica, lo sistematiza, pero no lo define en sí mismo. ¿Sí? Y ahí quiero ser bien enfática en eso. Y acá dentro de la automatización de los procesos y las oportunidades y desafíos, siento que la gran deuda que tenemos tiene que ver con los registros clínicos electrónicos y con la integración de estos registros, porque nosotros también dentro de las áreas de la salud digital, más adelante lo voy a mencionar también, hablamos de la inteligencia artificial o del machine learning eventualmente, pero para eso necesitamos el procesamiento de los datos. Y nosotros podríamos estar trabajando eventualmente con Big Data. La cantidad de datos que podemos tener de nuestra población es impresionante, sin embargo no podemos acceder a ellos porque no tenemos la interoperabilidad. El viaje del usuario a través del sistema tampoco es todo lo fluido que uno quisiera porque cada quien tiene su registro clínico electrónico propio que no se integra y que no es capaz de proveer de la información a los equipos de salud en el momento oportuno y adecuado. La telemedicina en sí mismo es lo más avanzado y aquí como desafío lo que nosotros como división sentimos que tiene que ver con todo el avance que hubo acelerado con la pandemia de esto es poder tener instaladas las plataformas institucionales. Nosotros hoy día hemos trabajado a pulso, como decía hace un rato, muchas veces con equipos propios de los mismos equipos y los profesionales y muchas veces a través de plataformas que no tienen la seguridad que uno quisiera o que se necesita tener para la información clínica de los pacientes. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos tener una plataforma que sea el único medio de comunicación de nuestra telemedicina para la red asistencial y particularmente para la atención primaria, sería ideal. Y en su efecto, distintos sistemas de telemedicina o plataformas que nos permitan la conexión, pero que sí interoperen, porque también sucede que en el día a día tenemos tantas plataformas funcionando paralelamente que el clínico termina enfocando su tiempo o su hora de agendamiento en el registro, en el escribir, en el saltar de una plataforma a otra plataforma y eso vuelve tedioso y genera una barrera más que genera resistencia a los cambios.
Acá invitar, si está la gente de la red, a utilizar los canales que ya están establecidos, las consultorías que son modelos exitosos entre especialistas y atención primaria, aprovechar que hoy día tenemos la tecnología, las células de telemedicina, aprovechar el acceso que le damos a las personas a la información. Luego tenemos las aplicaciones móviles en salud como otra área. Nosotros, ¿qué más quisiéramos que nuestros propios usuarios o las personas que se tienen en el sistema de salud pudiésemos tener? Las tecnologías ya están desarrolladas, el desafío es ver cuáles y cómo las integramos para que den las soluciones que nosotros queremos. Que una persona pueda tener un recordatorio de a qué hora le toca tomarse su medicamento, o sea, es un escenario ideal y maravilloso. Y que la persona además nos provea de información de su día a día, de cómo va evolucionando. Esto es una mezcla entre la telemedicina también, porque nosotros también estamos implementando una estrategia que se llama cuidados integrales para personas con condiciones crónicas. Bueno, tiene un nombre más largo, pero más o menos es eso. Y lo que estamos buscando hace rato y trabajando en una alianza estratégica con Salud Digital del Ministerio de Salud es que podamos tener los implementos de monitoreo para que las personas crónicas en su casa, tratando de empoderarlos y apoyando el autocuidado, puedan medirse la presión periódicamente, puedan tomarse la glicemia periódicamente y que nosotros podamos tener esa información de alguna manera también, parte de los desafíos. La inteligencia artificial, ya la hablé hace un rato, nosotros podríamos estar, tenemos implementados en las WAPO el sistema de DART, que nos ayuda a hacer como una especie de triage, a discriminar quién eventualmente sí necesita una atención con un médico y en quién no, desde el aprendizaje de las máquinas, desde el aprendizaje de la casuística. Por tanto, ese es un primer desarrollo y podríamos tener muchísimos más si pudiésemos tener acceso al dato. Otra área que para esta presentación encontré y descubrí son los wearables, que en el fondo tiene que ver con todas aquellas cosas que hoy día vestimos. Los smartwatches que nos entregan información también sería un desafío interesante, que si ya la persona los tiene día a día y nos provee información de cómo está su salud en tiempo real, sería sumamente interesante de alguna manera poder integrarlo. La gamificación en salud, gamification en inglés, es un área que resulta súper interesante de explorar para la atención primaria por el foco y cuáles son nuestros usuarios. La gamificación tiene que ver con acercar la salud a las personas a través del juego. Juegos que me desafíen, que me incentiven a proveer de la información y además acerca la salud a las personas que no tienen alfabetización digital de una manera más simple y sencilla. Parte de los desafíos que la doctora Letelier ayer también nos planteaba que tenía que ver con la alfabetización digital. Una de las primeras trabas que nosotros mismos nos ponemos cuando queremos desarrollar tecnología tiene que ver con el adulto mayor. No, pero es que los adultos mayores no van a saber utilizarlo. Pues la salud digital sí nos da herramientas o existe la posibilidad de acercar de una manera lúdica. Yo me imaginaba un programa que no sé si algunos de ustedes lo conocen, el Más Adulto Mayor Autovalente, que lo que pretende es justamente eso, que los adultos mayores se mantengan autovalentes la mayor cantidad de tiempo posible. Y dentro del programa hay talleres de estimulación cognitiva. ¿Por qué no tener un juego tipo Memorice que nos ayude a la estimulación cognitiva y que además a nosotros como equipos de salud nos provea la información de cómo está esa persona en ese momento? Claramente hay que desarrollarlo, como decía Carolina en su presentación hace un rato, con la participación de las personas. Nosotros debiésemos tener un adulto mayor que nos oriente y nos diga qué es lo que le llama la atención y qué lo va a motivar a ocupar esta tecnología. La realidad virtual y realidad aumentada es parte de los desarrollos, no necesariamente en atención primaria, pero uno también podría explorar algunas áreas que nos pudiesen servir. Cirugías a distancia ya existen en el mundo, por tanto ahí es un área que también se puede explorar como desafío. ¿Por qué? Porque genera beneficios para las personas por un lado, para los equipos de salud y las instituciones también. Para las personas los beneficios tienen que ver con el empoderamiento, con la participación, con la educación en salud, con el acceso, con el autocuidado, con la adherencia a tratamiento, entre otros muchos beneficios que uno pudiese encontrar. Todos estos beneficios, para los que conocen el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, son parte de los principios y del quehacer propio de la atención primaria. Y para los equipos, disponibilidad de la información, apoyar la promoción y la prevención en salud, mejorar las vías de comunicación, diagnósticos en mejor tiempo.
Y como decían hace un rato, también en la presentación de Carolina, claramente no nos pusimos de acuerdo, pero estamos súper alineadas con lo que estamos pensando. Esto requiere de líderes convencidos. Líderes convencidos de los beneficios, porque muchas veces los cambios que no son bien guiados o bien trabajados generan dolores en las personas, y eso es lo que nos va generando las trabas. ¿Cómo generar el cambio? Uno puede proponer múltiples soluciones, tal como decía Carolina, puede ser un proyecto en sí misma la gestión del cambio, pero es relevante porque lo desconocido nos asusta y ahí ponemos trabas. Virtud del tiempo, eso era lo que yo quería proponer como desafío. Me quedo con desafíos, conectividad. Voy a dejar de compartir la pantalla, no sé si ya la dejé de compartir. Muchas gracias, doctora Gisela. Quiero hacer un cierre como desafío en la conectividad, las habilitantes en la atención primaria, plataformas únicas, gestión del cambio, eso, y soluciones para las necesidades reales. Eso, gracias. Excelente. Muchas gracias por tu presentación. Se incorporó a nuestro panel Gino Peirano, jefe del departamento de TIC, que le agradecemos también su participación. Entonces, a continuación, doctor José Novoa. Sí. Adelante con su presentación. Bueno, continuando en la misma línea que la doctora Schaeffer, yo quiero mostrar esta imagen de prensa que es al inicio de la primera hora de la pandemia, porque todas las cosas malas, en cierto modo, también traen oportunidades, o todas las adversidades traen oportunidades. Esta pandemia nos demostró a nosotros, digamos, a los clínicos, que podíamos atender a distancia. Históricamente siempre tuvimos mucha resistencia respecto de hacer atenciones telemáticas, de apoyar, por ejemplo, acordándome de la atención primaria cuando era médico general de zona, de apoyar al paramédico de la posta, ya sea por vía radial o por vía telefónica, o de acuerdo a la descripción que me hicieran desde el lugar de origen. Y en realidad la necesidad nos obligó a cambiar, a pensar distinto, a mirar distinto y a darnos cuenta de que sí se podía hacer. Nosotros en Dijera hoy día estamos con un desafío bien complejo, lo mismo que la atención primaria, que es mantener la atención habitual, digamos, de todos los programas, de todas las atenciones de lista de espera, de atenciones quirúrgicas, y congeniarlo con la pandemia. Por lo tanto, es difícil ver cómo abordo o cómo hago todo si mis recursos están considerablemente disminuidos. Y me refiero a que en nuestros establecimientos hoy, lamentablemente, no podemos dar todas las atenciones presenciales que quisiéramos. Y eso tiene varias particularidades, como son los aforos de los establecimientos, la falta digamos, de personal, hemos tenido brotes, o sea, hemos tenido una serie de dificultades que, digamos, con esta ventana de la salud digital podemos recuperar la atención. Cuando ustedes ven las consultas de especialidad en el ámbito ambulatorio y vemos el año 2019 y el 2020, en el primer trimestre vemos que hay una cierta correlación en enero y febrero de las atenciones. Ya en marzo, cuando empieza la pandemia, vamos cayendo y pueden, digamos, observar que trabajamos prácticamente un 20 o un 25% de lo habitual. Sin embargo, en el mes de julio ya se reinician las actividades y lo interesante de esto, principalmente en la columna churada, es que el 32% de las atenciones que se han realizado entre el mes de julio y el mes de septiembre en los establecimientos de salud han sido atenciones remotas, atenciones telemáticas. Si bien es cierto, no ha sido lo ideal porque no estábamos preparados, fue WhatsApp, Teams, Zoom, e incluso, digamos, innovaciones de algunos servicios de salud que también crearon plataformas propias. Es decir, estamos subiéndonos de una vez por todas a esta carretera digital, y hoy ya más que una opción es una necesidad para el sistema, y con alegría puedo manifestar que en los meses siguientes también ha ido aumentando la cantidad de atenciones.
Destacar, digamos, la labor de la doctora Letelier, que con las células, digamos, de Hospital Digital y también ahora, digamos, con el modelo de salud digital que es más amplio, que ya no es hospitalario, no es hospitalocéntrico, sino que hablamos de la atención primaria, del nivel secundario y del terciario, estamos dando una mejor calidad de atención a nuestros usuarios. Nosotros como división definimos ciertas estrategias para poder, digamos, recuperar el acceso a salud de nuestros usuarios. Pero lo que quiero destacar de esto, principalmente, es que definimos ciertos marcos normativos con algunas orientaciones técnicas, pero el pilar fundamental desde los servicios potenciar la atención remota. Es decir, hacemos una declaración de que la atención remota hoy es la forma de poder recuperar la actividad asistencial. Y tiene que ver con lo que estamos viviendo, con las cuarentenas, con las dificultades de acceso y con las dificultades también de infraestructura que tenemos en los establecimientos que nos limitan también los aforos y las capacidades de atención. El resto de las estrategias, si bien es cierto, son básicamente acompañamiento y monitoreo de actividad. Pero como ustedes pueden ver, las orientaciones y el potencial de atención remota se están transformando en los pilares fundamentales para poder recuperar la atención, principalmente en el ámbito ambulatorio. En esa misma línea, en el ámbito quirúrgico, nosotros lo declaramos. Esto, digamos, fue una declaración hacia los servicios de salud de que debíamos, por ejemplo, en las actividades quirúrgicas, potenciar los procesos prequirúrgicos presenciales y remotos. Ya hubo algunos acercamientos prepandemia con el plan de reactivación, digamos, de lista de espera, de resolución de listas de espera, el año pasado, cuando se propuso también desde la doctora Letelier evaluaciones preanestésicas, por ejemplo, por vía remota, evaluaciones cardiológicas por vía remota, que nos han permitido también acortar los tiempos de espera, principalmente en el ámbito prequirúrgico de nuestros pacientes. Y en lo ambulatorio, también obviamente potenciar la atención en modalidad remota. Ahora, ¿cuáles son las amenazas que nosotros vemos al respecto? Obviamente la variabilidad geográfica, las dificultades de la segunda ola que estamos viviendo en el sur de Chile y que, digamos, esperemos no llegue a la zona central, y la inasistencia de los pacientes. Esto es un problema que es multifactorial. Esta inasistencia de nuestros pacientes se ve relacionada, en primer lugar, por temor, o sea, los pacientes no quieren asistir a los establecimientos por temor a contagiarse. En segundo lugar, los aforos. En tercer lugar, los colegas, que también algunos son mayores o con dificultades de alguna enfermedad, digamos, preexistente que le imposibilita atender. Entonces, y eso no se ve solo en el ámbito médico, se ve en todos los estamentos. Ahora, lo que mencionaba la doctora Scheffer respecto de las distintas estrategias, dispositivos y tecnologías, nosotros igual en el nivel secundario lo estamos incorporando y en el terciario de igual forma. ¿Qué es lo ideal? ¿Lo que esperaríamos nosotros? Que tuviésemos un paciente en cualquier establecimiento de salud del país, que yo pudiese tener una ficha clínica única o una ficha clínica compartida, que ha sido uno de los grandes desafíos, digamos, en los últimos, me atrevería a decir, 5 o 10 años que se está discutiendo, pero que lamentablemente hoy estamos parcelados. Tenemos un sistema muy complejo que no conversa, incluso en la misma ciudad o incluso en el mismo servicio de salud. O sea, algunos se pueden reír, pero incluso en el mismo establecimiento. Tenemos establecimientos hospitalarios en el país que tienen más de un sistema dentro del propio hospital y no conversan entre ellos. Entonces, tenemos una dificultad tremenda en tener, primero, una herramienta útil, que muchas lo son, pero que nos permitan gestionar información, más que almacenarla solamente. Y ese yo creo que es uno de los principales desafíos que tenemos. Ahora, cuando tenemos un usuario que está al centro y tenemos una serie de actores que se comunican entre ellos de forma compleja, con canales redundantes, y que en la práctica no tenemos un buen acceso, digamos, a los datos para poder entregar una atención de calidad y oportuna, el único perjudicado en este transitar por distintos establecimientos de nuestro paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos nosotros como desafíos y oportunidades para el cumplimiento, digamos, de las actividades? Primero, innovar en la forma de atender a nuestros pacientes, desarrollar esta gestión del cambio, de este modelo de atención remoto,
voy a hablar de remoto más que de digital, porque en realidad no es tan solo digital. En algunos lugares, por desgracia, todavía ni siquiera los tenemos iluminados con internet. Entonces, es un cambio de paradigma mucho más amplio que tener solo acceso a estrategias web, por llamarlo de una forma. Digitalizar todos los niveles de atención. Hay hospitales que han apuntado y han crecido bastante en eso, que incluso las evoluciones de hospitalizados las están sistematizando en un sistema informático y está conectado con la atención primaria y está conectado con el nivel secundario. Entonces, el colega que atiende a un paciente en la APS puede ver lo que le hicieron en el hospital. Y esa es una tremenda oportunidad. Incorporar la salud digital en las RIS. Si bien es cierto, el equipo de salud digital ha hecho, digamos, o se ha ido posicionando, todavía no tenemos una declaración formal en nuestras redes integradas y que cada servicio de salud del país y que cada municipio o cada departamento de salud municipal tenga claridad de que existe un establecimiento digital y que es un complemento a la atención presencial y no es un competidor con ello. Gestionar la adecuación de normativas vigentes. En esta línea también hemos estado trabajando tanto con la DIVAP como con salud digital y en nuevas regulaciones en el contexto de la atención de salud digital y remota. Aquí quiero destacar también la cooperación que ha tenido la Superintendencia de Salud también en el marco regulatorio y que nos ha permitido, en cierto modo, flexibilizar la atención, tanto en patologías GES como no GES. Y yo creo que este es el gran desafío que tiene hoy la DIGERA, que es incorporar las estrategias telemáticas, la digitalización en los modelos de gestión de los establecimientos. Nosotros en este momento somos los referentes técnicos para definir cómo se construyen los hospitales. Y los hospitales tienen que venir con un módulo de TICS potente. Hoy en día estamos reevaluando una gran cantidad de hospitales que no tienen un módulo de tecnologías de información y comunicaciones incorporado y que recién ahora se están sumando. Se puede entender porque son proyectos que tienen incluso más de 10 años de antigüedad, pero en lo concreto nosotros tenemos que hacer parte del cuerpo del hospital físico la salud digital. Y en ese sentido, digamos, como división tomamos la responsabilidad de hacernos cargo de esto. Y por último, obviamente, que es redundar dentro de lo que señalaba, tener una base de datos único paciente país, con un conjunto mínimo de datos con información crítica y oportuna para, en el fondo, entregarle mejor calidad de atención a nuestros usuarios. Aquí, digamos, una imagen de marketing de una empresa, pero yo quiero destacar, por ejemplo, este colega que es de un hospital de la provincia de Aconcagua, del Servicio de Salud Aconcagua, es de San Felipe Los Andes, en realidad, del Hospital San Camilo, que vemos un colega que no es nativo digital, que es especialista y que está haciendo una atención remota con una paciente, y este es el fiel reflejo de que nuestros colegas un poquito mayores, con mucho respeto, se están sumando, digamos, y quieren aportar también en el ámbito de la atención digital. En resumen, tenemos que construir este puente de lo físico a lo digital y obviamente tenemos que empujarlo entre todos para poder concretarlo lo antes posible. Muchas gracias, doctor. Sin duda que existen muchos desafíos todavía que tenemos que incorporar. Le dejo el espacio a Carlos Sanz, si está ahí, para que realice su presentación. Ya, desafíos para la red de asistencia. En realidad son desafíos para todo el ministerio. Yo creo que cada día vamos entendiendo que esto es transversal y que tenemos que trabajar como equipo y no como entidades separadas. Simplificar los métodos de recolección de datos. Coloco esa imagen de fondo porque hoy día entendemos que hemos diseñado una gran cantidad de procesos de recolección de datos que requiere un gran esfuerzo de toda una red. Tenemos muchos procesos manuales, muchos procesos que fueron pensados desde la necesidad del dato y no desde considerando la necesidad y la realidad local. Hay muchos datos que hoy día se piden y que existe desconocimiento si realmente son de utilidad. Entonces aquí caemos en una serie de situaciones que tenemos que lograr integrar lo que en algunas partes se dice en nivel central con lo que pasa en el nivel local. Entonces existen hoy día mejores formas de recolectar datos
que no sean a través de distintos formularios, que no sean a través de planilla Excel, porque finalmente cuando vamos diseñando distintos formularios, significa que cada una de las personas va a tener que tener distintos o tantos accesos como formulario o sistema disponga. Entonces, al final, todo eso va en desmedro de que los datos se vayan ingresando en forma adecuada y en los tiempos que sea necesario. Las planillas Excel, si bien es de uso masivo y una herramienta potente igual, es frágil, es súper frágil. Se pierde una columna, se corre un dato y ya la información se corrompe completamente. Entonces, tenemos que partir, y algo que cuesta también, porque es parte de cambiar la cultura organizacional, es pensando bien efectivamente qué es lo que queremos responder, cuál es el problema que tenemos al cual queremos dar solución. Y en base a eso, conocer la realidad local, y ahí recién diseñar un método de recolección de datos que sea adecuado para justamente no tener un equipo dedicado a recolectar datos, sino un equipo dedicado a explotar esta información, a explotar todos estos datos de cosas y generando valor a lo que se quiere desarrollar y resolver. Entonces, como primer paso también, y natural, después de tener una recolección de datos en forma más adecuada, es también potenciar, ampliar y difundir la publicación de datos de atención de salud en forma oportuna también. O sea, existía mucho sesgo antes de la pandemia de que los datos tenían que estar depurados, validados, sistematizados, que tenían que estar completos, y hoy día nos dimos cuenta, producto de este empujón que nos dio la pandemia, que los datos que sean preliminares, que es una palabra que a mí nunca me ha gustado, son de gran utilidad. Entonces, a la medida que nosotros podamos ir visualizando datos, podemos tener la posibilidad de ir tomando decisiones mucho más oportunas. Eso también requiere un mayor esfuerzo también en comprender cómo se originan los datos para también hacer interpretaciones correctas. Si los datos efectivamente, en la medida que se van recolectando, pueden haber retraso en su recolección de datos, lo que podrían generar algún tipo de sesgo. Pero frente a este tipo de situación, por ejemplo, lo que es la pandemia, es mejor tener datos parciales que esperar un año a tener el dato total. O sea, hoy día es impensado estar en esas condiciones. Como ministerio, hemos hecho gran esfuerzo hoy día para poder entregar información día a día. Entonces, al momento de publicar estos datos, también estamos democratizando el acceso a la información. Entonces, ya no son pocas personas los que saben algo, sino son muchas personas y se generan discusiones que van aumentando el nivel de conversación. Hay que perder el miedo a publicar datos pensando que podría haber un error. Yo creo que lo mejor que puede ocurrir es tener confianza en lo que se está haciendo, publicar información, y si se llegara a detectar algún error, lo mejor que puede ocurrir es que lo podamos corregir rápidamente. Pero también el explorar, el tener muchos datos, suponiendo que ya resolvimos todo el acceso a esta información, también se requiere habilidad y herramientas. O sea, el punto anterior también va muy de la mano con este punto, que no todos tenemos las capacidades para hacer análisis de grandes volúmenes de información. Hace un tiempo atrás era muy común que una persona fuera como referente y supiera explotar una sola fuente de datos. Hoy día nos está requiriendo la necesidad de explotar múltiples fuentes de información. Entonces queremos saber desde que la persona nació, hasta que la persona pasó por algún ingreso hospitalario, pasó por urgencia, se vacunó, pasó por Epivigila, suponiendo que estuvo contagiado de COVID y después falleció. Entonces, hacer un análisis, una trazabilidad de esa persona requiere hacer cruces de grandes volúmenes de datos en muchas fuentes de información. Si a eso empezamos a agregar la unidad de gestión de camas críticas y otra serie de fuentes, obviamente que eso va creciendo. Entonces, tener habilidades para explotar grandes volúmenes de datos se requiere habilidades técnicas desde las personas, y también se requieren herramientas como software y servidores que nos den la capacidad para poder hacer esto en forma simple. Y esto no es fácil. No es fácil. Nosotros tenemos grandes equipos de trabajo con mucho conocimiento, pero su expertise no necesariamente tiene que estar concentrado en lo que es la programación. Y acá caemos en un gran volumen también de software y de soluciones que no siempre están alineados con nuestras necesidades, o la experiencia nos
no tiene el conocimiento adecuado para hacer la explotación de datos. La pandemia también generó que muchas personas empezaran a opinar sobre cierto comportamiento de datos sin tener el conocimiento de ello y llegan a conclusiones muy erradas. Entonces también tenemos que evitar eso, formando células de equipo en la cual se concentren personas que tengan mucho conocimiento técnico y de lo sanitario, y conocimiento técnico también en lo que es la explotación de datos. Entonces, aquí llegamos como al punto un poco más final, el cómo integrar datos para la atención de los pacientes. Teniendo recolecciones eficientes, teniendo las capacidades para procesar toda esta información, también tenemos que tener la capacidad para lograr integrar estos datos, no solamente a nivel central, sino tener, ojalá, la capacidad para ir devolviendo esta información a la red. Y como mencionaban anteriormente, ojalá que la red también pueda compartir esta información. O sea, ¿qué más valioso que cuando la persona, por ejemplo, en el peor de los casos, llegara a ingresar a urgencia, que solamente identificando a la persona uno ya pudiera saber cuál ha sido su ingreso hospitalario, cuál ha sido algunos diagnósticos, cuál ha sido su último ingreso por urgencia, si ha estado o no vacunado, si dispone de alguna alergia, por ejemplo. Y eso es relativamente simple. No estamos hablando de integrar toda la ficha electrónica, y ojalá eso se pudiera hacer a lo largo de todo el país. Entonces, pero eso requiere efectivamente tener una infraestructura, un set de datos que esté definido, que permita toda esta integración. Algunos servicios de salud lo han logrado, pero yo creo que efectivamente el camino correcto es que toda la red esté integrada. No solamente nosotros como ministerio tener la facilidad de traer datos en forma eficiente, sino también de toda la red puedes compartir datos en forma rápida y eficiente, porque finalmente de quién estamos hablando es de la salud de las personas. Y aquí caemos en algo que es como lo que debería ser, efectivamente, cómo orquestamos todo lo que he estado conversando, y lo que los anteriores panelistas, y incluso desde ayer ya se estaba mencionando. El tener datos, el tener tecnología, el tener también requiere habilidades, pero también requiere una serie de factores que hay que analizar, y todo eso se concentra en lo que uno normalmente escucha como gobierno de datos. Todo esto, no solamente traer datos, ya uno soluciona los problemas, hay que ver efectivamente dónde los guarda, a nivel de infraestructura. Ya no estamos hablando de un sistema local con 100.000 registros. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, solamente en los exámenes de laboratorio con los PCR asociados a COVID, ya suman casi 6 millones de registros. Entonces, ¿dónde voy guardando esa información junto con todos los contagiados, junto con las defunciones, junto con los egresos? Entonces, está en el volumen de datos, que para que estos también sean consultas eficientes, porque yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, me acuerdo que nosotros hacíamos query, consulta a base de datos, y la base de datos se demoraba 5 a 6 horas en responder. Y en ese rato uno no hacía nada, tenía que esperar a que la consulta respondiera, ¿no? Hoy día las tecnologías han cambiado mucho, pero se requiere infraestructura adecuada, hablando de los servidores, para poder almacenar esta información, y que cuando uno requiera hacer consulta, responden en forma eficiente, junto con los respaldos que sean necesarios, justamente para que los servidores no se vayan al suelo. Método y diseño de datos. ¿Cómo almaceno toda esta información? Junto con el almacenamiento y operación de datos. ¿Cómo voy almacenando esta información? ¿Guardo información agrupada o guardo información nominal? El DEIS en su momento, cuando recién comenzó, recopilaba mucha información, hacía el informe y después tenía que borrar datos, porque no tenía espacio para almacenarlo. Hoy día eso es impensado. Hoy día nosotros lo que estamos postulando es traer, ojalá, todos los datos de forma nominal para poder hacer todos los análisis que sean necesarios. Seguridad de datos está asociado a varios aspectos también, no solamente al custodiar que el dato no sea hackeado, que esté bien custodiado en nuestros servidores, también habla de quiénes pueden tener acceso a esta información, desde el punto de vista de qué base de datos puede trabajar y qué acceso puede tener. ¿Cualquier persona puede tener acceso a la base de datos de contagiados de VIH? Yo creo que no. Y así efectivamente hay que empezar a decidir quiénes pueden tener acceso. Todas las personas del Ministerio de Salud hoy día tienen la facultad,
o en gran mayoría, tiene la facultad para hacer tratamiento de datos sensibles, pero efectivamente se va acotando dependiendo las responsabilidades que cada uno tenga. Entonces, hay también hay todo un tema que trabajar en lo que está asociado a los gobiernos de datos. Integración y interoperabilidad de los datos, como estaba comentando antes, no solamente se trata de juntar datos a nivel central, ojalá se tratara también de ir integrando información en los distintos sistemas y evitar lo que decía el doctor Nova, ojalá que todos los centros, todos los establecimientos pudieran, la información podría fluir entre todos sus servicios. El maestro de datos, algo que se minimiza bastante, pero efectivamente cada vez que alguien tiene que hacer el uso de tratamiento de datos, se ve enfrentado a este tipo de complejidades. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando las comunas no están normalizadas, y en algunas partes la comuna se registra como región de Atacama, región de, y en otras partes solamente dice Atacama, efectivamente ya no es tan fácil llegar a cruzar esa fuente de información para saber cuántas personas están, o la producción que está asociada a cada una de las comunas. Eso ocurre con las fechas, eso ocurre con los diagnósticos, eso ocurre con los establecimientos, eso ocurre con la identificación del paciente. O sea, el puro root, hay por lo menos 6 formas distintas de ingresarlo, con punto, sin punto, con guión separado. Entonces, todo eso, en la medida que uno va enfrentándose a la necesidad de cruzar distintas fuentes de información, estos procesos se van viendo afectados en la medida que no tengamos un registro adecuado de los maestros de datos o sus referencias. Por eso es tan común escuchar que toda la ciencia de datos, el esfuerzo que hay en cualquier tipo de iniciativa, prácticamente el 80% del tiempo se gasta en el modelamiento de la información. Justamente está en esto, en cómo logro modelar los datos y adecuarlos para que estén en buenas condiciones para poder cruzarla con distintas fuentes de información. Lo que mencionaba también hace un momento, que también tenemos ya varias iniciativas dentro del Ministerio, que es el Data Warehouse y Business Intelligence. Ahora, no nos podemos llenar de distintos repositorios. Ojalá, y lo que hemos estado tratando de impulsar es que exista un gran repositorio dentro del Ministerio que dé respuesta a todas las unidades del Ministerio. Hoy día no podemos seguir pensando en que tenemos que tener islas de datos. O sea, tienen que estar consolidadas en un solo lugar. Bueno, y así avanzando obviamente con los metadatos y la calidad de los datos, que es fundamental para hacer cualquier tipo de análisis. Y la calidad también tiene un montón de aristas que nosotros como departamento hemos sufrido durante mucho tiempo. La calidad no solamente va desde que el registro cumpla con un estándar, también va desde la mano de que el registro llegue cuando tenga que llegar, llegue en las condiciones que tiene que llegar, se cumplan los formatos, se cumplan los métodos de importación de datos. Entonces, también son muchas aristas, hay mucho trabajo, pero finalmente nada de esto se va a lograr si no logramos trabajar en equipo. Cada uno tiene una responsabilidad y como hemos estado mencionando, los distintos actores que hemos participado en este seminario, es que cada uno efectivamente tenemos la misma visión. Efectivamente tenemos que trabajar en conjunto, hay muchas cosas que hacer. Hoy día la tecnología no es limitación. Básicamente basta que nosotros nos atrevamos a hacer las cosas y empezar. No tenemos por qué hacerlo todo perfecto a la primera. O sea, como me dijeron hace muy poco, no es permitido cometer errores, porque el error es algo que yo dejo de hacer sabiendo que lo voy a hacer mal. Pero sí es permitido fracasar, porque el fracasar significa que yo hice todo mi esfuerzo para que esto funcionara. Y si así lo hice y fracaso, yo aprendo de ese proceso y lo vuelvo a intentar. Entonces, eso es fundamental, también perder el miedo a que si lo hago mal me va a pasar algo. Yo creo que es peor no hacer nada. Entonces, bajo ese concepto, hay que tratar de avanzar en lo que se puede, hacer iniciativas, hacer pequeños pilotos y atreverse. Cada una de esas iniciativas a uno le entrega información valiosa y va aprendiendo. Pero yo llevo un poco más de 2 años y medio acá en el Ministerio y he participado en muchas reuniones en las cuales todavía se conversa de la definición del conjunto mínimo básico de datos para la tributación de cierto tipo de datos. Entonces, yo creo que llega el momento de ya empezar a construir y empezar a aprender en el proceso. No tanto en las definiciones, no tanto en los problemas que se nos podrían llegar a presentar, sino efectivamente vivir eso y tratar de hacer el mejor esfuerzo para que salga de la mejor forma. Quería ser bien breve también en función del tiempo.
Muchas gracias, Carlos. Muy, muy impecable tu presentación. Muchas gracias. Vamos a dejar entonces a Gino con su presentación. No sé si está ahí, Gino. No se te escucha. Hola, ¿qué tal? Ahí sí, muchas gracias. Perfecto, hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Más que una presentación, yo quiero llevarlos a una reflexión. Primero que nada, gracias por la invitación. ¿Ya? Primero la reflexión es todo lo que estamos viendo. Sin tecnología esto es imposible. No podemos llevar esto a mano, no podemos llevar esto en Excel. Es mandatorio hacer un gobierno de datos en INSAL. Ya no podemos seguir en favelas digitales. Ya tenemos que todo hacer una unificación, un gobierno de datos, como dice Carlos Sanz, como dice el doctor Nova. Pero eso también, el tema de los datos trae responsabilidades. Las responsabilidades es la seguridad de la información. ¿Ya? Ahora, en estos momentos, estamos viendo un reporte que nos llegó de venta de datos en la Deep Web. Ya estamos investigando qué sucede con eso. A ver, en términos de hackeo, los sistemas de salud son bastante respetados. No los intervienen, no los bajan, ¿ya? Simplemente es un activo muy valioso a nivel mundial, ya que pueden ser vendidos en diferentes compañías de seguro, en diferentes ámbitos que los clínicos se pueden imaginar de qué sirve un dato de un paciente en manos inescrupulosas. Entonces, la verdad es que no hay que descuidar eso y poner el foco de que TI no es un gasto, ya es un acompañante del negocio, y sin esto, sin TI, es imposible llevar la cantidad de datos y la cantidad de información que hoy día manejamos. Por lo tanto, en vista de la pandemia, donde se ha visto claramente dónde está el rol de TI hoy día, que incluso en diarios tipo Últimas Noticias, etcétera, se han visto sueldos extravagantes donde se ha reflejado de la importancia que ha llevado a TI a nivel de e-commerce o a nivel de incluso hasta de salud. Ahí doctor Nova decía que se vio sorprendido de que cómo la pandemia logró cortar la resistencia a la telemedicina o a la atención remota. Entonces, la verdad, la reflexión es, uno, TI no es un gasto, nunca descuidar la seguridad de la información. La información que nosotros manejamos es sumamente valiosa a nivel país, a nivel personal. Y tres, a nivel de hackeo o a nivel de interrupción informática, los sistemas de salud son bastante respetados para bajarlos. Saben, los ciberdelincuentes saben que detrás hay vidas. Por lo tanto, lo que se transa o lo que se hace a nivel de interrupción de ciberseguridad no es bajar un sistema o no es dejar un hospital fuera de servicio. Pasó en Inglaterra, pero eso fue seguramente un accidente o alguien demasiado inescrupuloso. Lo que se hace a nivel de ciberdelincuencia en salud es vender datos, y los datos a nivel de salud son muy valiosos. Pero la verdad, esa es la reflexión, y por lo menos estoy absolutamente de acuerdo y absolutamente alineado a lo que está siguiendo doctor Nova, don Carlos Sanz, María José. Esto es un trabajo de equipo y no es un trabajo de islas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gino. Les comento que hemos recibido muchas preguntas y comentarios también. Agradecer nuevamente las presentaciones porque
de todas maneras que la opinión es alta opinión acerca de las presentaciones que han presentado, y voy a partir con alguna de las preguntas acá. Me gustaría, dentro de como una pregunta generalizada a los expositores, si bien se mostraron muchos desafíos, y una de las cosas importantes que destacan todos ellos es la participación de equipos y de trabajar en conjunto todos estos desafíos, pero por otro lado, ¿qué fortalezas creen que tiene el desarrollo de estas habilitantes tecnológicas o informaciones o el uso de tecnología dentro de sus ámbitos de acción? No sé si quiere partir Gisela. Ahí sí prendí el micrófono. Sí. Fortaleza es que, ¿en qué sentido nos estás preguntando? ¿Qué fortaleza nosotros vemos en los equipos respecto de la condición actual? Bueno, o sea, fortalezas que han tenido siempre los equipos de atención primaria, pero que en pandemia se han dado a conocer. Nosotros en la atención primaria somos el territorio y el terreno. La gran fortaleza es conocer a la población, es saber qué es lo que le está pasando a las personas para poder pensar cómo enfrentarlo. Tenemos alta experiencia en cómo relacionarnos con las comunidades, por lo tanto, la alfabetización digital puede ser una tarea que la atención primaria ni siquiera la asuma como una carga adicional, sino que es parte de la convivencia con la comunidad. Otra fortaleza que tenemos en la atención primaria, al menos, que es lo que estoy representando en este seminario, son los equipos multidisciplinarios, no centrados solamente en un profesional o en el médico, que es como la tradición de centrarlo en ellos, sino que un equipo completo que apoya a la implementación. Entonces, a veces hay procesos que son largos de, no sé, pues de escribir, de digitalización, pero cuando se trabaja en equipo y cada quien desde su expertise aporta, todos, desde los directivos hasta la gente que está en las recepciones, los SOMES, recibiendo a la gente, aportando todos a que finalmente el viaje o la experiencia usuaria sea lo más agradable posible para cada una de las personas. Eso como por mi lado. Súper. Doctor Novoa. A ver, la fortaleza de los equipos, en la misma línea de lo que plantea la doctora Chester, tiene que ver con la capacidad de adaptación que han tenido, ¿ya? Y eso no es tan solo en el ámbito de la temática que estamos hablando hoy, lo podemos ver también en la forma que están trabajando y que se están adaptando otros profesionales a realizar prestaciones que no habían realizado nunca. Pero también quiero destacar las fortalezas que hemos tenido en el ámbito informático y digital, pre-hospital digital, llamémosle. Esto no es nuevo, esto viene ya hace un par de años, o varios años, con telemedicina. Ya vimos que habían desarrollos previos de fichas clínicas en los establecimientos, en los servicios de salud, y lo que quiero decir con esto es que tenemos gente capacitada también para sumarse y crear y hacer cuerpo en el fondo en este cambio. Tenemos también gente capacitada en radiocomunicaciones, tenemos gente capacitada en modalidad de atención para pacientes, digamos, con necesidades especiales, y que también vamos a tener que hacerlas parte de este proceso. Eso por mi parte. En realidad está la voluntad, están las competencias, y yo creo que, y lo primero, lo que más falta, como dijo Carlos delante, que no seamos estancos, que las divisiones no hagan cuerpo su nombre. Yo creo que el nombre es pésimo y me hago cargo de lo que digo, porque trabajamos divididos. Tenemos que trabajar como un solo cuerpo, el DEIS, el FONASA, la SUPER, la DIVAP, la DIGERA, TIC. Eso por mi parte. Carlos. Sí, concuerdo tenemos equipos muy capacitados, y yo creo que lo único que faltaría nomás es empoderarlos y darle la posibilidad de que tomen sus decisiones y que se arriesguen. Es la única forma de empezar a avanzar más rápido. En muchas partes uno ve que está todavía la cultura de que tienen que pedirle permiso a toda la jefatura.
que la jefatura tiene que estar presente, que la jefatura tiene que estar aprobando absolutamente todo. Yo creo que en la medida que nosotros como jefaturas también le demos facilidades y la confianza a nuestro equipo y que vayan ellos aprendiendo y ellos prácticamente no que nos traspasen todos los problemas, sino que efectivamente nos presenten posibles soluciones. Y uno efectivamente con la experiencia que puede tener como jefatura puede ir dando alineamientos, pero yo creo que lo que nos faltaría hoy día para potenciar esto es formar efectivamente equipos de trabajo que tengan la capacidad para tomar decisiones. El uso de las tecnologías nos ayuda a hacer las cosas quizás en forma más eficiente, más rápida, pero no sirven si las personas no saben explotarlas, no sirven si las personas no son capaces de tomar decisiones para resolver los problemas en los cuales tienen que resolver. Gino. Hola. No, más que nada es un tema de concordar con todos los panelistas. Esto es un tema de equipo, es un tema de gestión de cambio. El virus vino a romper muchos paradigmas y que las oportunidades se aprovechan. En las crisis están las oportunidades, por lo tanto hay que tomarlas y hacer que esto fluya, que no sea un tema jerárquico, ya que sea un tema en bien del país, en bien de los pacientes. Eso. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que dice así: ¿cómo avanzamos en la generación de datos que sean útiles para la gestión local y no solo para las necesidades centralizadas? No sé si para Carlos o Gino. ¿Puedo decir algo de que antes de que hablen los expertos? Sí. Yo ahí discrepo un poquito de eso. O sea, mi visión sería capacitar a la gente a nivel local, pero yo como división de atención primaria me pasa a la inversa. Siento que el nivel local tiene todo el dato y que a nivel central no alcanzamos a recogerlo todo en el momento oportuno y en el momento adecuado. Por tanto, desde la explotación a nivel local, mi visión sería capacitar a algunos, como decía Carolina en su presentación, entrenadores de entrenadores que sean capaces de ir perpetuando el conocimiento, pero a mí me parece que es al revés, a nivel local es donde tienen mayores posibilidades hoy día, y debiésemos ir avanzando en que eso también permee hacia el nivel central. Perdona, Vesna, yo quiero complementar algo. Sí. Yo puedo estar de acuerdo con la doctora de que efectivamente la atención primaria tiene sus datos. Sin embargo, y me pasa también con los servicios de salud o con los hospitales, lo preocupante es que el dato que ellos tienen no concuerda con el dato que tenemos nosotros. Y cuando tenemos que definir una política pública, cuando tenemos que definir cierta estrategia, primero nos tenemos que poner de acuerdo con qué datos vamos a trabajar. Y el desafío, creo yo, ahí es generar un repositorio de datos en el cual todos consumamos el mismo dato, indistintamente del nivel de complejidad que tenga mi establecimiento o indistintamente del nivel de jerarquía de trabajo que tenga cada uno. ¿Me explico? O sea, debiésemos tener acceso al dato. El profesional del programa, en este caso en la atención primaria, el director del establecimiento, el director de servicio, o bien quien lo requiera, y a nivel central, los distintos actores que estamos aquí presentes, pero debiésemos tener un repositorio, y el DEIS, digamos, no es que quiera tirarle la pelota a Carlos, pero yo creo que el gran desafío es que DEIS en conjunto con algunos sistemas que tenemos nosotros a nivel, digamos, de la subsecretaría de redes, aunemos criterios y tengamos un repositorio para que todos trabajemos con el mismo dato. Sí, no solamente que nosotros seamos los únicos responsables, yo creo que entendemos que tenemos que tener un gran repositorio central que nos permita hoy día a distintas unidades acceder a estos datos y explotar la información. Y cuando hablamos de no tener islas, era justamente porque de repente uno sacaba un dato y después otra unidad sacaba otro dato y es muy probable que no concuerde. Entonces, hoy día ocurre eso. Y yo creo que, como decía la doctora, hoy día a nivel local tiene muchos datos, pero yo no podría dar garantía de que tenga la capacidad para explotar esa información, porque hoy día su rol es justamente atender a las personas. Entonces, su rol no es extraer bases de datos, no es hacer cruce de información, y eso normalmente se delega al ministerio, al nivel central.
Y justamente por eso después, dado todos los problemas de recolección de información que tenemos, es que tenemos esta inconcordancia, que realmente recolectamos datos por la fecha de corte. Entonces, hay mucho que aprender. Por eso lo mejor es empezar a avanzar en esto, ir tomando pequeñas decisiones, no esperar a lo perfecto, porque si no, no va a partir efectivamente nunca. Y confiar que los datos que están son los correctos para empezar a hacer uso de ellos. Entonces, el nivel local tiene datos, pero hay que hacérselo llegar, hay que prepararlo, hay que capacitarlos también, hay que darle herramientas fáciles de utilizar. Producto de esta pandemia, a nosotros se nos ofrecieron una cantidad enorme de sistemas, de software, de alternativas, y que se hace complejo realmente tomar la decisión, más cuando son personas que uno ve que son empresas que no tienen experiencia en salud. Nosotros somos los que más sabemos de salud. O sea, de hecho, no yo, efectivamente la gente que está en terreno. Lo que sé es que darle herramientas adecuadas, que sean de fácil uso, para que ellos puedan explotar también su información. Muchas gracias. Gina, ¿un comentario acerca de esta pregunta de dónde deben estar centralizados los datos o no deben? ¿Cómo trabajar los datos? A ver, la centralización y la descentralización, según mi punto de vista personal, no son buenas, ninguna de las dos, sino que hay que hacerlas convivir. ¿Y qué significa convivir? Interoperabilidad. Y es clave que todos conversemos con todos y que localmente sepan qué acciones pueden sacar sobre los datos, qué decisiones, porque la información, a ver, los datos se quedan en datos si no hay una gestión detrás. Hay que transformarla en información. ¿Y qué significa llevar la información? Sacar cosas de valor, cosas que nos permitan mejorar la calidad de atención de salud, mejorar procesos, mejorar lo que se nos ocurra con la cantidad infinita de datos que poseemos. Esa es mi postura. Muchas gracias. Bueno, en razón del tiempo, voy a hacer la última pregunta, que en muy pocas, breves palabras, ¿cuál sería el consejo que le darían ustedes a sus redes, en su ámbito, para el desarrollo de nuevas tecnologías? ¿Gisela? Parto yo. Yo el consejo a las redes y completa, no solo atención primaria, el sistema completo, es acordarnos que trabajamos con el modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario, cuyo principio esencial es que es centrado en las personas. Nosotros nos tenemos que enfocar en darle la mejor solución a las personas, atreverse a innovar siempre con ese norte, porque muchas veces nos quedamos entrampados en lo que a mí como sistema me funciona mejor y no necesariamente en lo que le da el mayor beneficio a las personas. Entonces el consejo es no olvidar que nuestro sistema de salud trabaja por y para las personas, para todos los habitantes de Chile en el fondo. Entonces centrarnos en las personas para buscar las mejores soluciones para ellos y atreverse, como decía Carlos hace un rato, atrevámonos siempre y cuando sea en pos del beneficio de las personas, de la salud de las personas. Doctor Novoa. Por mi parte, más que irme, digamos, en la misma línea que la doctora, sino que complementar, pedirle a los equipos que nos presenten los proyectos y que no hagan cosas solos, no porque sean malas, sino que muchas veces pasa de que hay algunos ámbitos que no se consideran al momento de diseñar la tarea y cuando lo quieren proyectar o faltan recursos para recursos humanos o para infraestructura o para equipamiento. Y también está la mirada de los referentes ministeriales. Yo sé que a veces yo estuve en los servicios hasta hace poco, y a veces uno dice, no, pero es que si voy al ministerio me voy a demorar mucho más. Yo creo que a veces conviene darle una vuelta de tuerca adicional y ver todas las variables que hay que considerar en la implementación de ese proyecto. Yo invitaría a que nos traigan las ideas. Nosotros podemos copiar y copiar bien, pero tenemos que hacerlo en conjunto. No que las redes solas, por el ímpetu de sacar rápido la tarea, se olviden, digamos, y sigamos parcelando y generando nuevas herramientas individuales y que no conversan con el resto. Eso. Muchas gracias. Carlos. En términos de los proyectos, nosotros
siempre hemos tratado de abordar proyectos en que nosotros tengamos las capacidades para después darle continuidad. También pasa a ser un riesgo cuando uno en que lo pueda dar continuidad. Entonces, tengo problemas. ¿Se escucha? Sí, Entonces, sí. entonces es muy importante que cuando abordemos algún proyecto, efectivamente invitemos a todas las personas que tengan que estar. No tengamos miedo a que se nos critique el proyecto o que lo critiquen. O sea, al final eso es lo esperable. Pero también cuando abordemos con el proyecto y lo implementemos, también nosotros tengamos las capacidades después para darle continuidad. Lo peor que nos ha pasado es que efectivamente quedan cosas que después nadie le da continuidad porque dependían de la experiencia de una sola persona o de la experiencia de un proveedor que ya no está o efectivamente nos va a cobrar un ojo en la cara su mantención. Entonces, vayamos tomando iniciativa y nosotros vayamos adquiriendo todo el conocimiento para dar curso a todos los proyectos que queramos ir implementando. Gina. Bueno, simplemente volver a afirmar que uno, TI no es un gasto. Dos, TI es un facilitador del negocio, no es el negocio. Por lo tanto, tiene que conversar con todas las áreas y facilitar el trabajo de las áreas a través de la tecnología. Es imposible llevar la cantidad de datos que llevamos sin tecnología. Por lo tanto, el rol de TI es fundamental, el rol del DAIS es fundamental para que el negocio pueda efectuar de la mejor forma posible su trabajo. Eso. Muchas gracias por sus presentaciones y por las respuestas a las preguntas. Agradecer nuevamente y le doy el pase a Eva para que continúe con la jornada. Agradecemos nuevamente a los expositores, los jefes de las distintas divisiones del Ministerio de Salud, al doctor José Luis Novoa, a la doctora Gisela Schaffer, que es jefa subrogante de la DIVAP, a Carlos Sanz de DEIS y a Gino Peirano, jefe de TIC.